Vamos a ver la separación de Panamá. Este es uno de los capítulos más complejos y más interesantes a nivel histórico. Es el surgimiento de la historia en todas sus fuerzas. La vez pasada habíamos visto que para la construcción del canal había 4 problemas básicos y cómo se solucionaron. Entonces uno era el río Chagres, y habíamos visto que la solución técnica que se le había dado a un curso cambiante como el de río Chagres era la construcción de una represa alrededor del lago Gatún. Otra era la fiebre amarilla, y habíamos visto cómo a partir de todas las investigaciones y todo eso se descubrió que el agente transmisor era el mosquito. Entonces que lo que había que hacer era fumigar. Otra era la situación con Nicaragua, si se definía la suerte de Nicaragua, el canal por Nicaragua o el canal de Panamá o por el canal por Panamá. Entonces vimos lo de los terremotos y cómo el terremoto finalmente termina siendo el argumento según el cual el canal se va a hacer definitivamente por Panamá. Entonces ahora vienen ya las condiciones para empezar a ver cómo se va a hacer esto. Entonces aquí está este proceso súper interesante, porque aquí se define la suerte de una cantidad de países. Aquí se define la formación de Panamá como Estado nacional. Aquí se define la suerte y el olvido de Nicaragua. Aquí se define también la suerte de Colombia y el proceso de expansión de los Estados Unidos, que está gravitando como el marco geopolítico dentro del cual se va a dar van a tener lugar estos sucesos. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando en este momento. Por un lado, hay un proceso de expansión de los Estados Unidos que se ha venido dando desde toda la toma de las 3/4 partes del territorio mexicano, de todo lo que va a ser California, Arizona, Nuevo México, Texas, toda esa parte, ¿sí? Eso va a quedar formando parte de los Estados Unidos, con esas figuras que en aquella época se hacían de anexarse, independizarse primero y luego anexarse a los Estados Unidos, como fue el caso de Texas. Luego, aparte de todo ese proceso de expansión, entonces también hay un proceso de expansión en el Caribe y en el Pacífico. Entonces en el Pacífico se han tomado la isla de Hawái. Theodore Roosevelt se ha tomado la isla de Hawái, y antes de eso, a partir del apoyo que se le dio a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas en su guerra de independencia contra España, estas 3 islas van a quedar bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos están en un proceso de expansión, y ese proceso de expansión lo va a llevar a un interés geopolítico concreto y claro. Es la construcción de un canal interoceánico donde pueda comunicar la flota del Pacífico con la flota del Atlántico. Y además, ahí hay una cosa que es bien importante: la doctrina Monroe, en esta época la de América para los americanos, es muy importante porque como se dieron los procesos de restauración en Europa y esas monarquías tenían todas las colonias en América, la doctrina Monroe lo que quiere decir es que no hay lugar para un neocolonialismo europeo en el continente americano. Es decir, los ingleses y los franceses no pueden entrar a participar de esta nueva formación geopolítica de la América, porque eso es para los americanos. Eso es lo que significa la doctrina Monroe en ese momento y en esa situación. Entonces, todo esto está, digamos, esta es la coordenada geopolítica. El canal se va a hacer. Y se va a hacer, mire, llueve, truene o relampaguee, porque realmente se convierte en el corazón estratégico y geopolítico de la historia de expansión de los Estados Unidos en este momento de los acontecimientos. Y existe en el poder un personaje que tiene una voluntad de poder, de esas que Nietzsche formulaba, una voluntad de poder en la cual él es un personaje que es como Daniel Boone.
tiene, digamos, como los Estados Unidos son una cantidad de migraciones y son el compuesto de muchos pueblos, la mitología que van a desarrollar es una mitología del oeste, es una mitología del vaquero o es una mitología del trampero que somete a la naturaleza con su sola voluntad, es el voluntarismo del siglo XIX, es toda la interpretación que ellos hacen de la idea del progreso. Es un personaje que se le mide a la adversidad y que tuvo que superarla desde muy pequeño porque como nació enclenque, miope, así como, mejor dicho, como sin mucha fuerza y va a tener un papá que le va a dar durísimo. Entonces Theodore Roosevelt va a desarrollar una personalidad arrolladora, impositiva, fuerte, del corte de Daniel Boone y del corte de los vaqueros, y mejor dicho, va a ser un tipo echadísimo para adelante, pero sobre todo con una voluntad de poder muy grande. Entonces cuando usted tiene un carácter de esos y está en la montaña, pues la tumba y hacia aserraderos. Si está en el oeste, pues se da bala con todo el mundo, pero si está gobernando, imagínese usted esto, en el poder. Entonces, este personaje en el poder va a marcar unas características muy definidas del proceso que se va a dar. Este Teodoro Roosevelt es un presidente de comienzos de siglo, no es el Franklin Delano Roosevelt que la gente está acostumbrada a oír cuando se nombra el apellido de Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt sería el que sería paralítico y el que estaría en la Segunda Guerra Mundial y el que enfrentaría los momentos más duros de la Segunda Guerra Mundial. Este es Teodoro Roosevelt, el de la política del gran garrote, como se le conocería porque él decía que había que andar despacio, según un antiguo proverbio africano, había que andar despacio y tener un garrote para poder llegar lejos. El proverbio africano se refiere a las sabanas, no a la geopolítica, pero él lo va a trasladar a la geopolítica y se le va a conocer como la política del gran garrote. Entonces, este personaje está al mando con un proyecto, una voluntad de poder y una cantidad de recursos económicos y militares que podían respaldar todos esos proyectos. Desde ese punto de vista, la construcción del canal es un hecho mucho antes de que eso se pueda realizar en la práctica. Sabiendo que esto se va a hacer de lo que no hay, o sea, ya conocemos el final de la historia, eso se hizo. Pero ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se hizo? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a un hecho que estaba escrito en la geopolítica mucho antes de hacerse posible en la ingeniería? Pues ese es el cuento. Entonces, por un lado, está este proceso de expansión, que va a ser una cosa, mejor dicho, arrolladora. Esto no lo va a parar absolutamente nadie. No lo para nadie. El cuento es dónde se va a hacer. Si se va a hacer en Nicaragua, si se va a hacer en Panamá, y de todas maneras ya tenemos lo de la estampilla postal como una definición. Entonces, eso por un lado, tenemos la voluntad de poder de Teodoro Roosevelt. Por el otro lado, tenemos el hecho de que los franceses quedaron arruinados con la compañía, con la quiebra económica de la compañía de Lesseps. Al quedar totalmente arruinados, Panamá también queda arruinada. Panamá también queda en un estado terriblemente oneroso porque ella también pierde al no hacerse el canal por los franceses. Los panameños necesitan que ese canal se haga porque eso es un problema de vida o muerte para ellos. Cuando usted tiene ligada su destino, su suerte a la de una ruta, que esa ruta siga activa y tenga futuro, de ahí depende que usted pueda existir. Por eso es que es tan grave para Nicaragua que la decisión se haya tomado por Panamá y no por Nicaragua. Entonces, resulta que los panameños también tienen un interés en que se vaya a hacer este canal, pero un interés de verdad, de vida o muerte, porque para ellos hace una diferencia fundamental el que se haga o no se haga este canal. Los franceses están arruinados viendo a ver cómo hacen para poder vender este canal. Ahora, mientras están arruinados, vuelve el príncipe francés, el personaje que les cuento, que el Mefistófeles que le había hablado al oído a Ferdinand de Lesseps y lo había convencido de que dejara su poltrón, su cómoda silla, su fama y su prestigio para venir a buscar la ruina a Panamá. Ese personaje que había venido a tomar chocolate a Santa Fe de Bogotá y que a punta de cortesías había logrado la concesión para los franceses de la construcción del canal, cuando el texto implícito era que eso lo iban a hacer los Estados Unidos, vuelve el francés de la nada y hace la cosa más increíble del mundo.
Otra vez toma chocolate con las señoras, otra vez hace todas las cortesías, otra vez hace todas las venias, otra vez hace la cachacada que toca siendo del francés y siendo la cultura de Bogotá en esa época tremendamente francófila. Y adivinen qué, logra la concesión del canal por 10 años más, a pesar de la ruina de la compañía a punta de chocolate santafereño. Entonces uno dice, ¿cómo? Otra vez, estando la compañía arruinada, habiendo dado las pérdidas que dio, mostrando pues la imposibilidad de sacar adelante ese proyecto, ¿cómo es que le van a dar al francés el papelito que le concede una prórroga a la compañía de Lesseps para la construcción del canal? Por supuesto, los Estados Unidos se le paran los pelos de punta y dice, ¡no me la puedo creer! Pero si no tenemos un destino manifiesto aquí claramente explicitado a lo largo de los últimos años, entonces quedan otra vez asustadísimos y dicen, esta gente yo no sé qué vamos a hacer con ellos, está muy complicado. Entonces resulta que, ahora, es importante entender por qué el francés logra esas cosas, es que él entiende la cultura en la que se está dirigiendo y los norteamericanos no. Después vamos a ver el choque cultural tan profundo que va a haber entre los que en ese momento tienen el control del canal, que son los colombianos, y los que lo quieren, que son los norteamericanos, y en la mitad la suerte de los panameños. Entonces resulta que la compañía queda con el siguiente activo, la compañía francesa del canal, la de Lesseps, queda con un papelito que dice que por 10 años más la concesión es de ellos. Es decir, para que usted haga el canal allá, tiene que comprar ese papelito. Con una zanja, en un estado más o menos, digamos, ahí ya se había movido mucha tierra, esto todavía no es el canal, pero son los principios de la construcción del canal. Haga de cuenta como comprarse un edificio que están hechos los cimientos. Entonces usted lo que va a hacer es levantarlo del suelo para arriba, pero ya toda la parte de la hechura de los cimientos y de todo eso, ya las columnas, las estructuras fundamentales están. Entonces la obra que los franceses han hecho servirá de base para que a partir de ahí los norteamericanos continúen. Entonces, a eso lo vamos a llamar, digamos, provisionalmente la zanja, que es lo que han venido haciendo, la obra en construcción. Entonces, tienen el papelito que dice que ellos tienen los derechos, es lo que más vale. La construcción de la zanja, digamos, de lo que va haciendo en ese momento las bases para lo que va a ser el canal, y el ferrocarril. Como están arruinados, entonces van a ver cómo le sacan un negocio a esto, porque pues del ahogado el sombrero. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a separar el ferrocarril de la obra. Los vamos a vender por separado, como cuando usted se compra un juego de video, pero para que le entren otros juegos tiene que comprar un adaptador diferente. Eso que hay ahora, que todo lo venden por separado, aunque no se pueda usar sino integrado, eso hacen. Entonces separan el ferrocarril de la obra. Entonces, pero uno dice, ¿pero quiénes están haciendo esto? Resulta que había un francés que era de los ingenieros que había construido el canal. El tipo tuvo fiebre amarilla y sobrevivió a la fiebre amarilla. Se arruinó con la compañía Lesseps. Va a hacer todo eso. Entonces este personaje vuelve a Panamá, porque es un loco de atar, vuelve a Panamá después de que ha cogido fiebre amarilla, se ha arruinado, la compañía quebró, viene a por lo suyo. El tipo va a recuperar el billete que perdió. Y empieza una especie de, digamos, de conspiraciones, después lo vamos a ver más adelante, de Wall Street. Este tipo, que se llama Philippe Bunau-Varilla, va a entrar en tratos con un abogado que hay en ese momento en Wall Street, en Nueva York, que se llama Wilson Nelson Cromwell. Estos dos tipos, a nombre de un grupo de financistas norteamericanos, van a comprar muy barato las acciones de la compañía francesa del canal,
pero esto va a seguir formando, digamos, el testaferrato sigue siendo la compañía de Lesseps. Resulta que esa compañía de Lesseps ya no va a estar en manos de los franceses propiamente dicho, sino que va a estar en manos de inversionistas norteamericanos de Wall Street, que todavía actúan bajo el nombre de la compañía, pero ya no está en manos de los franceses. El único francés que está ahí es Fungobarila. Entonces, ellos van a empezar a hacer un lobby absolutamente tenaz para que el canal se haga por Panamá y no por Nicaragua. Entonces es cuando empieza el cuento de la estampilla. No se sabe si fue Fungobarila o quién exactamente fue el que mostró el sello postal, pero fue el que dijo, mire, pero ¿cómo vamos a poner un canal en el sitio donde se hacen los terremotos más grandes? Y para el efecto mandó contratar un terremoto, porque después de que se dio el debate, hubo un terremoto ni el tenaz en Nicaragua, como si lo hubieran contratado para la ocasión, arrasó Nicaragua y el legendario Arco de Panamá quedó en pie. Y es cuando se toma la decisión que el canal se va a hacer por Panamá y no por Nicaragua. Entonces se hace un lobby que por un lado se está haciendo por estas tierras y por el otro lado se está haciendo por los Estados Unidos. El uno y el otro están haciendo ese lobby y lo que ellos quieren es vender las acciones de la compañía que compraron a muy bajo precio porque era una compañía ruinosa, vendérsela a los Estados Unidos para que los Estados Unidos construyan ahí el canal de Panamá y esta gente se haga un billete largo. Ese es el plan. Y para eso se van a mover, van de paesa. Entonces, ahí es cuando se decide que el canal se va a hacer por Panamá y no por Nicaragua. ¿Esto qué hace? Esto define el destino de Nicaragua. Nicaragua hubiera podido ser el paso interoceánico, la ruta hubiera podido ser Nicaragua, y eso le habría dado un destino totalmente diferente. Al tomar la decisión de Panamá y no de Nicaragua, Nicaragua queda en el olvido y su destino queda ligado a las tortuosas historias de la América Central, mientras que el destino de Panamá queda ligado a la construcción del canal y a los procesos que tienen que ver con la nueva geopolítica del proyecto de expansión de los Estados Unidos, por esa decisión del sello postal. Entonces, eso por un lado, digamos, ya hay una voluntad manifiesta. Además, la idea era que los Estados Unidos quería, a partir de la doctrina Monroe, sacar como una manera en la cual se dijera que si ellos son los encargados de garantizar la ruta y la seguridad, pues es obvio que ellos van a tener que hacer el canal. Eso era como implícito, pero resulta que nada de lo implícito había funcionado antes, porque finalmente los que tenían los papelitos eran los franceses. Entonces, hay que buscar una manera más clara de poder entrar a resolver esta situación, que no quede como que es un sobreentendido a partir del cual ellos van a hacer el canal, aunque lo sea. Entonces, estamos en este lado, la voluntad de poder, la expansión lista, la definición de la decisión de que el canal se va a hacer por Panamá, y hay unos intereses claros. Hay una palabra que se llama lobby, porque un presidente de los Estados Unidos solía fumarse los puros en el lobby de la casa presidencial, y cuando se estaba fumando los tabacos llegaba todo el mundo a pedirle favores y a echarle sablazos y a decirle que mire, que me preste este billete, que me ayude con tal cosa, que me ayude con tal otra. A partir de ahí, el sentarse en ese espacio para pedirle favores al presidente se conoce políticamente como lobby. Y lobby es lo que hacen los financistas de Wall Street, disfrazados de franceses arruinados, para que el canal se haga por Panamá y no por Nicaragua, y para que las acciones que compraron a precios absolutamente irrisorios por la quiebra de la compañía francesa se vuelvan el gran negocio al vendérsela a los norteamericanos. Esto es un proyecto privado que va a coincidir con grandes intereses geopolíticos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay una situación en Colombia que es muy particular. Colombia lleva un montón de tiempo en guerras civiles. Colombia se está perfilando como nación y eso la ha llevado a un montón de cataclismos y a un montón de enfrentamientos, primero entre provincias, luego entre partidos. Ahorita ya vamos en el Partido Conservador contra el Partido Liberal, y esas circunstancias hacen que, digamos, esa guerra intestina que en ese momento tiene Colombia, esa guerra civil que en ese momento tiene Colombia, hace que haya pocos ojos
para ver semejante paso de animal grandote que se está viniendo encima, que es un proceso de expansión impresionante como no se había dado en este continente desde los tiempos del Imperio Perdido. Entonces, se viene una cosa de este tamaño y aquí hay unas guerras tan fuertes que no es posible mirar lo que está pasando afuera. Uno de los problemas de las guerras civiles es que generan una fragilidad interior profunda. Entonces, están aquí en las guerras civiles, ha habido una sucesión de guerras civiles, pero van a haber dos muy graves y esas guerras van a involucrar a Panamá. Entonces, la que ya va a ser más grave de todas, la grave de todas, va a ser la guerra de los 1000 días. Porque esa guerra, ahí cuando se produce el ataque, y la guerra va a ser trasladada a Panamá, porque en Panamá en ese momento hay una fuerte acogida liberal. Al llevar esa guerra a Panamá, los panameños quedan metidos en una oleada de destrucción, porque terminan destruyendo Colón, se hace la batalla del puente de Nueva Caledonia, y eso termina siendo una mortandad y una historia sangrienta para Panamá, que no está acostumbrado a tener ese tipo de enfrentamientos, que finalmente no entiende por qué se vio metido en una guerra, porque siente que no le han protegido los intereses. El ferrocarril, ahí está que lo concedieron otros 20 años. En la medida en que se le entrega a los franceses la construcción del canal, si ese canal no se hace, Panamá ¿cómo va a hacer para sobrevivir? Han intentado antes procesos de independencia y lo que han hecho es aplastarlos y lo que ellos llaman reanexarlos. Y ahora les van a montar un guerronón de estos como la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días destruye los lazos morales que Panamá aún tenía con Colombia, porque lo hace partícipe de un proceso terrible, sangriento y desolador, que ellos en última no tenían por qué haber, por hecho no se tendrían que haber visto envueltos en un proceso de esos si no se considerara que desde Panamá se podían hacer ataques al Cauca y se podían hacer ataques a otras partes de Colombia, y por eso se traslada la guerra a Panamá. Entonces, Panamá se ve envuelto en una oleada sangrienta que no es su cuento. ¿A cuento de qué? Entonces, ahí se rompen esos lazos. Ahora, Panamá se había metido con Colombia porque el proyecto de la Gran Colombia parecía dar la seguridad histórica que Panamá necesitaba en el momento en que caía el Imperio Español y se daban los nuevos repartos del mundo. Pero resulta que la Gran Colombia se fue disolviendo. Colombia está en los mismos procesos de guerras civiles. Bueno, Nicaragua también. Eso no era que si por aquí llueve, por allá no escampaba. Eso estaba en toda la América Latina, las guerras civiles, que como hemos visto son fenómenos típicos de la poscolonización. O sea, cuando se acaba la colonización y un pueblo nace, pues se enfrentan, porque normalmente en la independencia todo el mundo está de acuerdo con la independencia. Es después de que se produce la independencia, que vienen todas las tendencias políticas para formar un país. Entonces, Colombia está trenzada en las guerras civiles, pero hasta ahora las guerras civiles no le habían tocado a Panamá, le había tocado el aislamiento, le había tocado la sensación de que con ellos no era la cosa, que los gobernantes que mandaban era del interior, que sus intereses no eran reconocidos. Una de las grandes contradicciones que tienen los estados nacionales siempre es la tensión que existe entre el centro y la periferia. El desconocimiento total de las circunstancias de Panamá en Bogotá hacía que las decisiones que fueran vitales para Panamá no se pudieran entender ni apreciar desde Bogotá. Ellos necesitaban la construcción del canal, la definición internacional de cómo se iba a hacer eso. Ellos también sentían que el gobierno que seguía, los funcionarios que gobernaban en Panamá eran todos del interior y no panameños, que los intereses de los panameños no podían ser defendidos por los mismos panameños, pero los colombianos tampoco se los estaban defendiendo. Ellos quedan en una circunstancia muy complicada en la mitad de todos estos asuntos, y ellos quieren saber ahí cómo van ellos. Sí, esta tensión entre la periferia y el centro se presenta en todas partes. En Argentina eso va a ser durísimo mientras se definen entre Buenos Aires y la provincia. En todos lados se presentan estas tensiones, es parte de la formación de los países nacionales. A veces se pueden resolver, a veces no. Así son las cosas. Entonces, Panamá necesita una serie de definiciones que Colombia no le está dando, pero en cambio sí la está metiendo en unas guerras que esas sí no necesita. Estas son las circunstancias, parte del complejo panorama en el que se va a dar una situación que da origen al nacimiento de la nación panameña, y eso es lo que vamos a ver ahorita.
Panamá siente que no lo protegen, que no le definen los asuntos que son vitales, que no le toman en cuenta la autonomía de su propia gente, pero además le llevan una guerra que le va a conducir a la destrucción de Colón. Entonces dice, bueno, aquí, mejor dicho, yo no entiendo qué circunstancias me favorecen a mí en este momento. Hay descontento. Ha habido 3 intentos de independencia que se han traducido en ese momento en una invasión de las tropas colombianas. Entonces, hay una circunstancia en Panamá que se ha venido atizando desde hace tiempo y que además los lleva a un descontento y los lleva a una situación latente en la cual otro tipo de salida puede ser perfectamente viable y deseable para ellos en un momento dado. Eso está ahí puesto en el tapete, pero la guerra de los 1000 días sí los convence que realmente ellos no están bien acompañados, porque no los ayudan, pero en cambio si les clavan una guerra de esas, rompe los lazos, lesiona muchísimo las relaciones con Panamá y hiere profundamente la nacionalidad y la identidad de los panameños. Esa guerra, porque es salvaje, terrible, lo fue para nosotros y para ellos lo es, pero ellos sienten menos necesidad que nosotros de haberse metido en eso, menos necesidad que Colombia de haberse metido en eso. Eso por un lado. Ahora, en Colombia está gobernando 2 personajes, uno como presidente, y otro como vicepresidente. Entonces, el presidente es un hombre bastante anciano que se llama San Clemente, que por sus fallas de corazón, en ese momento no puede gobernar desde Bogotá, porque Bogotá tiene mucha altura y eso le hace mal al corazón. Entonces gobierna desde Anapoima, Anolaima y Villeta, porque desde allá es que son los climas benignos y templados para que no se le haga daño al corazón del Señor. Entonces, pues, en estas circunstancias, imagínese. Entonces, el que está gobernando, digamos, el que está en Bogotá, es un personaje, José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín es un personaje como salido del siglo XIX, de esa herencia hidalga española, que corresponde más, el tipo es un caballero bogotano, y corresponde más a la sensación de esa España abúlica del siglo XIX, la que había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas, esa sensación de una España totalmente quedada del tiempo. Colombia en ese momento acababa de salir de 500 años de colonización española. La influencia de esa cultura española queda profundamente cifrada en la clase, en la sociedad colombiana, y hay una parte que se identifica con esa España búlica, eso que decía don Antonio Machado, cuando Antonio Machado describía al hombre del pasado efímero, que decía: lo demás taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre, solo el humo del tabaco simula algunas sombras en su frente, este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día. Este personaje de Marroquín es un ser abúlico, es un ser pasivo, es un ser dedicado a la gramática, escribe un libro que se llama La Perrilla, y el interés gramatical es lo que realmente llama su atención. Escribe un manual de ortografía, que es el que se hace en versos, que durante mucho tiempo se recitó para una generación, que era el que decía: lleve la J, teje, maneje, dije, ejercer, objeto, hereje, apopejía, jercón, bujía, vejiga, ujier. Entonces el tipo estaba en la J y en el teje maneje y en la apoplejía y vejiga ujier, ¿sí? Cuando aquí se estaba dando el cambio político de la expansión de los norteamericanos en la cabeza de un personaje como Roosevelt. Entonces aquí se van a enfrentar Teodoro Roosevelt, que mataba osos con las manos, y José Manuel Marroquín, que escribía manuales de ortografía, y San Clemente, que andaba malito del corazón por esos días. Entonces, decía en un paralelo, decían que la juventud de Roosevelt era una superación, era una recuperación física, era un fortalecimiento espiritual para la lucha. Entonces decían que en Marroquín no tuvo lugar otro escape que el cultivo de la imaginación. Esta descripción es muy bonita, es hecha por Rafael Pombo. Dice: de aquella trágica orfandad y de aquellos caserones sin muchachos y de aquellos deudos que vivían rezando y haciendo lamentosos recuerdos,
diría don Rafael Pombo, resultó la edición definitiva del espíritu de José Manuel Marroquín, tocado de viejo, sino de muerto, melancólico de puertas para adentro, barrido de toda fe y de toda ilusión de las cosas de este mundo, prodigiosamente incapaz de pasión, a usanza del espíritu puro y al mismo tiempo disfrazado perpetuamente de sonrisas y chiste, como un elegante ataúd cubierto de flores. Imagine este tipo enfrentado a semejante toro bravo, que era Teodoro Roosevelt, pues, que era todo energía. Entonces decían que Teodoro Roosevelt era un torbellino con el mundo y con el deseo y con la ambición de conquistarlo, de someterlo, que cometía impertinencias, injusticias, conducía heridas incurables, pero que creaba hechos que en sí mismos eran revolucionarios. Entonces, la coyuntura, los chinos tienen una idea sobre el Tao que se llama la sincronicidad, que dice que el tiempo no solamente está hecho de las causas y los efectos, sino de la simultaneidad de los sucesos. Es como cuentan ellos, el Tao es el encuentro también de los sucesos en un instante cósmico. El instante cósmico en que se va a resolver el asunto de Panamá nos lleva al enfrentamiento entre un ser abúlico, prisionero en la Arcadia del presente, sí, como José Manuel Marroquín, y un ser representante de la voluntad de poder, que es Teodoro Roosevelt, con una decisión histórica inquebrantable, y otro ser llevado por una cantidad de fantasías y divagaciones gramaticales que le impiden ver la circunstancia histórica tan compleja y tan delicada que en ese momento se estaba enfrentando. Entonces no puede ver, y a esto añádeme una guerra civil, con una doctrina política. En el siglo XIX se cree que la violencia es la partera de la historia. Y eso lo creen todos, liberales, conservadores, marxistas, todo el mundo lo cree, porque es la doctrina del siglo XIX. Entonces se va a formar una concepción política que también que viene muy de España, en la cual el exterminio del otro es como la forma como se va a hacer la política. O sea, no existe la posibilidad de que yo pueda gobernar bajo los esquemas del otro o pueda compartir con él. Son discursos sectarios, imposibles en la construcción de una democracia, polarizantes, y que uno y otro plantean la destrucción del otro como el triunfo de mis ideas, y no el compartirlas o ser capaces de poderlas jugar. El drama sobre si son clericales o anticlericales, esos mismos dramas que definieron la política española durante el siglo XIX, que la llevan a la Semana Trágica de Barcelona y que a mediados del siglo XX la despedazan en una guerra civil, esos mismos conflictos políticos y por los mismos temas sobre los estados laicos o confesionales van a influir en los partidos políticos en Colombia. Y van a llevar a una guerra civil terrible, que es la de los 1000 días. Entonces, ahí se están jugando posiciones terriblemente sectarias. El país está viviendo una tensión terrible. El gobierno está en manos de un personaje que nunca se metió en un charco de agua de más allá de 50 centímetros. El que escribió El Moro. Entonces, este personaje que nunca se metió en un charco de agua de más de 50 centímetros es el que le toca definir la suerte del Canal de Panamá y del paso interoceánico de las Américas sin tener ninguna perspectiva, ninguna proporción de lo que eso podía ser. Entonces, esta circunstancia histórica hace que aquí se hayan debates y debates y debates retóricos, grandilocuentes, floridos, totalmente hiperbólicos, pero no se define nada. Entonces, ahora, aquí el debate es por la soberanía. Y la gente que está definiendo la soberanía en Colombia siente que la concesión del Canal de Panamá implicaría el entregar la soberanía, la integridad territorial, cosa que resulta muy delicada, teniendo en cuenta que la Gran Colombia se ha disuelto y que Colombia como nación se siente cada vez más diezmada y siente que en ese instante entregar esto es entregar la soberanía del territorio colombiano. Es lo que en el momento se entiende por patriotismo y es la razón por la cual hay una negativa a definir la situación del canal. Pero Panamá necesita una definición como un problema de vida o muerte, y todas estas circunstancias se conjugan misteriosamente en la historia. Fuera da
Entonces, las circunstancias están desatadas. Colombia está gobernada por un gramático y está metida en una cantidad de debates retóricos en los cuales en los debates se discute la soberanía y la integridad como un problema de dignidad, porque ahí hay toda la herencia hidalga del mundo español en decadencia, toda esta herencia de la gente del siglo XIX, que lo único que tenía para aclarar de sí misma era que era gente divinamente porque tenía su palabra y su respeto y su dignidad. Y eso era lo que se entendía por patriotismo en ese momento. Nadie entiende la inevitabilidad de la construcción del canal, y que la inevitabilidad de la construcción del canal, la única salida que daba era negociarlo lo mejor posible. Entonces, no se entiende eso porque en la concepción del siglo XIX, en esta herencia de una España decadente, en esta mirada de una forma gramatical tan alejada de la realidad panameña, estas cosas parecían como si le fueran a quitar un pedazo indispensable, pero no se sabe indispensable para qué. Entonces, los debates en Colombia se hacen desde el punto de vista del patriotismo. En Panamá la cosa se necesita pantier, porque Panamá no aguanta un limbo económico en la ruta. ¿No ve que eso es fatal? Entonces, si aquí no se está construyendo el canal y los franceses habían arruinado, ¿qué está pasando mientras tanto? El hambre y además una guerra civil. Panamá no aguanta, necesita una definición ya. Estados Unidos tiene en la mira del canal como saber que hay uvas, esto no lo evita nadie. Y los financistas de Wall Street tienen una jugada importantísima que hacerse para que todas estas circunstancias se activen. Bruno Varila va a redactar un tratado por el cual le vende el canal a los Estados Unidos, digamos, la empresa esta que les digo, la empresa fantasma de los financieros de Wall Street, van a venderle a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, la concesión para hacer el canal de Panamá. Lo cual es mucho más fácil que tratar de estirar la doctrina Monroe hasta un destino manifiesto, cosa que es complicadísima. Se la van a vender. Sí, porque ellos son los que la tienen. Lo que pasa es que están disfrazados de compañía francesa cuando en realidad son inversionistas norteamericanos privados representados por Bruno Varila, el francés este avión, y por el abogado que está haciendo el lobby en Wall Street, por Wilson Nelson Cromwell. Ellos le van a vender en $40 millones la concesión. Entonces, y se va a hacer el tratado. El tratado, como lo va a hacer Bruno Varila, hace un tratado que es con miras a resolver un negocio que para él es sumamente valioso, pero no le interesan los intereses del pueblo panameño. Las condiciones de creación del canal son totalmente anodinas, porque al tipo no le interesa el destino de Panamá, sino la inversión del canal. Entonces, esto queda tan terrible como cuando Lord Darcy Knox fue a pactar con uno de los jeques iraníes y le terminó sacando toda la comercialización, exploración, perforación y transporte del petróleo del antiguo imperio persa por 90 años a manos de los británicos sin regalías. Queda casi como por ahí de ese estilo, porque a Bruno Varila pues no le importa la suerte de Panamá, sino la inversión que él quiere recuperar sobre la oportunidad de hacer un canal por parte de los norteamericanos. Cuando los panameños se pillan lo que va a pasar, ya eso está firmado. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Colombia no ratifica el tratado. Colombia no ratifica, ya hay todo un pacto de que Estados Unidos va a hacer el canal, y Colombia no ratifica el tratado. Y por esto, por el patriotismo, por la gramática, por la integridad, por la dignidad, al no ratificar el tratado, Panamá queda en un limbo, porque si no se empieza a hacer ese canal, se mueren de hambre, por un lado, y por el otro lado, Estados Unidos necesita entrar a definir eso ya. Entonces, la negativa del Congreso de ratificar el tratado empantana la situación. Y como eso ya había pasado antes, se había empantanado mucho tiempo antes, y fue cuando el francés vino por primera vez y sacó, en ese momento logró sacar la concesión. Los norteamericanos negociaban con un ímpetu, y los embajadores negociaban con un ímpetu que sonaba chocante y brusco a la presopopeya bogotana.
En cambio el francés, que tomaba chocolate, sí sabía cómo era el maní, por eso cada vez que venía salía con un contrato, y estos venían, gritaban, mugían, sacaban hasta pistolas, y todo el mundo les tomaba el pelo. Como existen estos antecedentes de tomar el pelo, entonces cuando no ratifican el tratado dicen, pero ¿y entonces cómo vamos a hacer acá? En ese momento, a Bruno Varila se le ocurre con los inversionistas clandestinos de Wall Street disfrazados de compañía francesa, hacer una conspiración para llevar a un movimiento a un levantamiento en Panamá en contra de Colombia. Pero además asegurarse de que los Estados Unidos la reconozca inmediatamente, porque si no vuelven y la aplastan como ya lo habían hecho en los intentos anteriores, y ahí no se saca nada. La idea era que Panamá se independizara y que los norteamericanos inmediatamente la reconocieran y que se formara como país antes de que las tropas colombianas alcanzaran a desembarcar e impedir la separación de Panamá. Ahora, la conspiración es el hecho policíaco, novelesco, pero ahí hay un descontento real de parte de los panameños y hay una situación que requiere una definición de un nivel de urgencia gigantesco y hay una concepción de lo que significa la dignidad y la soberanía de parte de Colombia, y todo eso son factores que entran en choque. Entonces, en ese momento, la conspiración es la conspiración es la chispa que lleva al levantamiento. El levantamiento se iba a dar, y se había dado 3 veces antes, y se iba a dar después, solo que la conspiración le da la base política al levantamiento en la medida en que el inmediato reconocimiento de los Estados Unidos garantizaría que Colombia no entrara a invadir Panamá e impedir su separación. Entonces, en ese momento se produce el levantamiento, se produce la conspiración y a partir de eso se separa Panamá. Colombia no acaba de entender qué fue lo que pasó. Y el golpe va a ser tan duro para Colombia, que van a seguir 30 años de paz del susto tan tenaz que se metieron de la desmembración de Panamá. Colombia lo va a entender como una amputación. Panamá va a ver el nacimiento de su historia como república independiente. Nicaragua va a quedar en el olvido y Estados Unidos habrá adelantado una de las facetas más importantes de su proceso geopolítico en el continente. La manera como todas estas fuerzas desembocan a la construcción de un canal. La forma como más adelante se puede probar que sí existió una conspiración. El costo político que le va a tomar a Teodoro Roosevelt su participación en estos sucesos. La manera como se va a agarrar con Pulitzer, quien será que ponga de manifiesto las cosas que se tejieron acá. La suerte del naciente Panamá y el destino de todos estos pueblos entrelazados profundamente en los avatares de la historia. Entonces, desde las guerras civiles, las conspiraciones, las rutas, la voluntad desatada, la gramática y la correcta ortografía, vamos a ver la separación de Panamá. Este es uno de los capítulos más complejos y más interesantes a nivel histórico. Es el surgimiento de la historia en todas sus fuerzas. La vez pasada habíamos visto que para la construcción del canal había 4 problemas básicos y cómo se solucionaron. Entonces uno era el río Chagres, y habíamos visto que la solución técnica que se le había dado a un curso cambiante como el de río Chagres era la construcción de una represa alrededor del lago Gatún. Otra era la fiebre amarilla, y habíamos visto cómo a partir de todas las investigaciones y todo eso se descubrió que el agente transmisor era el mosquito. Entonces que lo que había que hacer era fumigar. Otra era la situación con Nicaragua. El proceso de expansión lo va a llevar a un interés geopolítico concreto y claro. Es la construcción de un canal interoceánico donde pueda comunicar
la flota del Pacífico con la flota del Atlántico. Y además, ahí hay una cosa que es bien importante, la doctrina Monroe, en esta época, la de América para los americanos, es muy importante porque como se dieron los procesos de restauración en Europa y esas monarquías tenían todas las colonias en América, la doctrina Monroe lo que quiere decir es que no hay lugar para un neocolonialismo europeo en el continente americano, es decir, los ingleses y los franceses no pueden entrar a participar de esta nueva formación geopolítica de la América, porque eso es para los americanos. Eso es lo que significa la doctrina Monroe en ese momento y en esa situación. Entonces, todo esto está, digamos, esta es la coordenada geopolítica. El canal se va a hacer. Y se va a hacer, mire, si se definía la suerte de Nicaragua, el canal por Nicaragua o el canal de Panamá o por el canal por Panamá. Entonces vimos lo de los terremotos y cómo el terremoto finalmente termina siendo el argumento según el cual el canal se va a hacer definitivamente por Panamá. Entonces ahora vienen ya las condiciones para empezar a ver cómo se va a hacer esto. Entonces aquí está este proceso súper interesante, porque aquí se define la suerte de una cantidad de países. Aquí se define la formación de Panamá como Estado nacional. Aquí se define la suerte y el olvido de Nicaragua. Aquí se define también la suerte de Colombia y el proceso de expansión de los Estados Unidos que está gravitando como el marco geopolítico dentro del cual se va a dar van a tener lugar estos sucesos. Entonces, hay una serie de cosas que están pasando en este momento. Por un lado, hay un proceso de expansión de los Estados Unidos que se ha venido dando desde toda la toma de las 3/4 partes del territorio mexicano, de todo lo que va a ser California, Arizona, Nuevo México, Texas, toda esa parte, ¿sí? Eso va a quedar formando parte de los Estados Unidos con esas figuras que en aquella época se hacían de anexarse, independizarse primero y luego anexarse a los Estados Unidos, como fue el caso de Texas. Luego, aparte de todo ese proceso de expansión, entonces también hay un proceso de expansión en el Caribe y en el Pacífico. Entonces en el Pacífico se han tomado la isla de Hawái. Theodore Roosevelt se ha tomado la isla de Hawái y antes de eso, a partir del apoyo que se le dio a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas en su guerra de independencia contra España, estas 3 islas van a quedar bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos están en un proceso de expansión y ese llueve, truene o relampaguee porque realmente se convierte en el corazón estratégico y geopolítico de la historia de expansión de los Estados Unidos en este momento de los acontecimientos. Y existe en el poder un personaje que tiene una voluntad de poder, de esas que Nietzsche formulaba, una voluntad de poder en la cual él es un personaje que es como Daniel Boone. Tiene, digamos, como los Estados Unidos son una cantidad de migraciones y son el compuesto de muchos pueblos, la mitología que van a desarrollar es una mitología del oeste, es una mitología del vaquero o es una mitología del trampero que somete a la naturaleza con su sola voluntad, es el voluntarismo del siglo XIX, es toda la interpretación que ellos hacen de la idea del progreso. Es un personaje que se le mide a la adversidad y que tuvo que superarla desde muy pequeño porque como nació en Klein